Muy bien, pues buenas noches a todos. Un gusto otra vez estar con ustedes como semana a semana. El doctor Hidalgo no pudo estar en estas últimas. Normalmente hemos venido alternando el doctor Hidalgo y yo estas conferencias, pero tuvo un viaje un poquito largo, un par de semanas, entonces me ha tocado tener un par de sesiones más continuas de las que normalmente venía teniendo. Y con mucho gusto, hoy vamos a hablar de un tema eh, también me parece fascinante, un poco continuidad de lo que hemos venido tocando a través de las últimas sesiones, y simplemente nos vamos enfocando en aspectos, como viendo el mismo fenómeno de la psicosomática, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Hoy va a ser el tema de la psicosomática de la personalidad, es decir, cómo estos rasgos psicológicos y hasta cierto punto toda nuestra personalidad influencia tanto la salud física como la salud mental. Eso es lo que va a tratar el día de hoy. Así es que bienvenidos todos y comenzamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la reunión? Bueno, el objetivo de la reunión es justamente esta que decíamos, estos rasgos, estas características, estas cualidades que forman nuestra personalidad, cómo influyen, cómo de alguna manera para bien o para mal, es decir, para la salud o para enfermedad, tanto física como mental, cómo esto lo influye, lo determina. ¿No? Y esto qué impacto puede tener tanto en la prevención como en el desarrollo y como en la sanación de enfermedades, incluyendo el cáncer o de la salud también propiamente dicha. Entonces aquí vamos a tratar de siempre moviéndonos en esa dirección holística, integral, de cómo varios modelos de personalidad, porque no hay un solo modelo de personalidad, y cómo estos se relacionan con el bienestar. Y haremos un poquito de estrategias también desde de cómo manejar el estrés, lo hemos venido mencionando, más o menos, de acuerdo a estadísticas de la OMS, 50% de las enfermedades que tienen los seres humanos hoy día están relacionadas al estrés, algunos como causa directa, otros como una causa directa, como un factor, ¿verdad? Y finalmente, cómo adoptar hábitos saludables basados en el conocimiento de estos rasgos personales. Muy bien, gracias. Eh, entonces, empecemos un poquito con algunos elementos básicos, algunos elementos de introductorios, ¿verdad? ¿Qué es la personalidad? Bueno, pues es ese conjunto de rasgos, de características, de cualidades y de patrones, es decir, la combinación de esos rasgos de pensamiento, de sentimiento, de conducta, y que caracterizan a un individuo. O sea, finalmente somos individuos porque no hay uno igual, pero sí podemos hablar que hay patrones similares, ¿verdad? Grupos de personas similares, pero no hay uno igual, somos irrepetibles, únicos. Y estos cómo nos caracterizan como individuos y que relativamente permanecen constantes a lo largo del tiempo. Y luego cómo estos rasgos influencian a, a, a la manera que percibimos y respondemos a nuestro entorno. Y por último, cómo tiene un impacto significativo en la salud, tanto física como mental, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hay muchísimos modelos de tipos de personalidad. Los que han estudiado psicología o los que o les ha interesado este tema, saben que no hay uno, hay muchos modelos, pero hablaremos de algunos de estos que se han estudiado, estos tipos de personalidad y cómo de manera particular impactan a la enfermedad o a la salud. Eh, Uno de los primeros modelos, fíjense, viene desde 1959 y que se trabajó durante los 60, fue un modelo de un par de cardiólogos que empezaron a notar, oye, pues nos llegan pacientes con ciertas características de manera sencilla y simple dijeron, pues esto le vamos a llamar el tipo A. Ahorita decimos que el tipo A. Y al que son opuestos a esto, pues les vamos a llamar el tipo B, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tipo A? Pues el tipo A son personalidades que son altamente competitivas, orientadas a metas, impacientes, y por estas mismas características de la impaciencia, las metas, el logro, por esta gran ambición,
pues son propensas a estrés, justamente. Son perfeccionistas, son muy autoexigentes. eh, es muy importante para ellos tanto el logro como la eficiencia y por lo mismo llevan una vida ajetreada y estresante. Este era lo que estos cardiólogos identificaron como el tipo A, justamente. ¿Y cómo impacta esta personalidad en la salud? Bueno, se dieron cuenta que esto, pues, toda esta forma de ser, esta forma de pensar, esta forma de sentir, pues estaba muy ligada al estrés, ¿verdad? Y por tanto a la salud cardiovascular. Habíamos una conferencia sobre el estrés. Los que la vieron pues saben de a lo que me estoy refiriendo. No vamos a repetir todo porque si no nos daría tiempo de cubrir el tema. Y sin embargo, también tenemos un grupo de Telegram para los que quieran ir no la recibieron la gente que más recientemente ha entrado al grupo, pueden ir ahí a Telegram, o si de pronto alguien nos quiere que la volvamos a poner, pues la volvemos a poner, ¿verdad? Para que sea también más fácil. Pero cómo el estrés está relacionado con el sistema cardiovascular. Entonces, ese tipo A, esa personalidad, se asocia con un mayor riesgo de enfermedades vasculares, perdón, y debido a un estrés crónico, a esta presión que sienten por lograr las metas. Pero también esta personalidad A son hostiles, son agresivos. Estas personas entonces pueden contribuir, estos factores de personalidad pueden contribuir a la hipertensión y a sus enfermedades del corazón. Esto ha sido confirmado varias veces en varios estudios donde han investigado que estas personas con este tipo A pues tienen este incremento, esta mayor probabilidad que el resto de los demás, los que no son de este tipo A, en sufrir problemas relacionados con el estrés, como ataques cardíacos, síndrome de fatiga crónica, ¿verdad? Muy bien. Y estos mismos cardiólogos dijeron, bueno, vamos a llamar a aquellos que tienen características opuestas a esta personalidad, pues vamos a llamarles el tipo B. Entonces, este, eh, tipo B, pues es exactamente lo opuesto, son personas más relajadas, son menos competitivas, son gentes que están orientadas a disfrutar de la vida, a ser pacientes, y por lo mismo, por esas mismas cualidades de personalidad, pues son personas con menos estrés, ¿verdad? Son gentes que viven con mayor equilibrio, mayor satisfacción personal, no necesitan probar cosas o obtener cosas, etcétera, o competir o llegar a una eficiencia extrema, no son perfeccionistas. A esas personalidades le llamaron tipo B o esas cualidades tipo B. Y vieron, y estos, pues, ¿cómo se asocia con el estrés? Pues hay menor estrés. Y al menor estrés hay menor incidencia de enfermedades que se asocian con el estrés. Entonces, este tipo B maneja mucho mejor el estrés, tienden a estar más relajados y por lo mismo tienen una mejor salud cardiovascular y un bienestar general, ¿verdad? Igual que el tipo A, ha habido muchos estudios relevantes que se han hecho desde entonces que han encontrado que justamente personas de este tipo B justamente tienen menos problemas de salud que se relacionan con estrés en lo general, que son muchos. Seguiremos avanzando aquí algunos, y por lo mismo, al tener una menor propensión o un mejor manejo del estrés, tiene una mejor calidad de vida. Muy bien. Luego tenemos cómo estos rasgos de personalidad influyen en el comportamiento de la salud, ¿verdad? Entonces, estos rasgos de personalidad pueden de alguna manera mantener hábitos de salud. Por ejemplo, personas con el tipo A pueden estar incluso a tener hábitos de vida acelerados y quizás menos saludable. A lo mejor no se lavan los dientes, a lo mejor duermen menos por lo mismo, porque quieren lograr más, a lo mejor no toman vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que las del tipo B que decíamos, pues son menos propensas a adoptar o son más propensas a adoptar un enfoque equilibrado hacia la salud y el bienestar. Y por último, en términos de conocer y entender nuestro propio tipo de personalidad, pues ya ustedes vayan viendo qué se identifican, ¿verdad? Para que puedan viendo si son un tipo más A o un tipo más B, y entonces puedan
empezar a hacer ajustes. La idea un poco de esta conferencia es, o un mucho de esta conferencia es que aprendamos a autoobservarnos, a autoexaminarnos y ver qué rasgos de personalidad o qué personalidad en su conjunto pueda estar influenciando nuestra salud y empezar a establecer esa conciencia de correlación entre mi personalidad y o ya de manera manifiesta ciertas enfermedades o prevenir hacia un futuro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la relación entre personalidad y salud, ¿verdad? Esta es un área de estudio que justamente explora los rasgos y patrones de comportamiento que influyen en nuestro bienestar en general. ¿Qué características de esta personalidad afectan nuestra forma de interactuar con el mundo y también de qué manera nuestro cuerpo responde a diferentes estímulos y situaciones? Otra personalidad, decíamos, hay muchos modelos de personalidad. eh, no me voy a meter al detalle de hablar de modelos por cada vez, porque tenemos una conferencia relativamente corta, pero diremos que hay un modelo de personalidad que a una personalidad le llaman, o un rasgo, perdón, le llaman el neuroticismo, ¿verdad? Que se caracteriza por una tendencia a experimentar emociones negativas. Hay gente que constantemente están viendo el lado negativo de las cosas, son pesimistas, están criticando, están viendo siempre el vaso medio lleno, están preocupadas por algo que todavía no va a pasar, hay ansiedad o, o reprimen sus emociones o están constantemente en una situación de debilidad emocional por todo esto que estamos diciendo. Entonces, estas personas se les considera con un alto nivel de neuroticismo. Y por lo mismo, por todo esto que estamos diciendo, este conjunto, este rasgo en particular, más propensas a estrés y dificultad, obviamente, al manejarlo. Son gente que están constantemente como si el vaso a punto de derramarse. Entonces, una gotita, ¿verdad? Y se derrama el vaso. Entonces, ¿por qué? Pues porque tienen las emociones reprimidas, porque tienen una forma de ver el mundo de una manera pesimista, negativa, etcétera. Entonces, ¿cuál es el impacto en la salud mental de estas personas? Pues una alta reactividad emocional. Son gente que van a estar más fácilmente a reaccionar a estímulos, a problemas, a conflictos, a dificultades. Pueden tener una tendencia a preocuparse demasiado, ¿verdad? Y esto aumenta el riesgo a trastornos de ansiedad y de depresión, ¿verdad? Entonces, estas personas con alto neuroticismo suelen experimentar más estrés crónico que la gente opuesta, que la gente positiva, que la gente optimista, que la gente que expresa sus emociones, así de simple. Y entonces esto afecta su calidad y, de vida y su salud mental. Hay otro rasgo de personalidad que se conoce como un estilo de afrontamiento. Este estilo de afrontamiento se refiere a personas cómo manejan su estrés y los desafíos. Este estilo de afrontamiento que puede ser activo, es decir, gente que enfrenta directamente los problemas, o pasivos, que evitan el problema o no lo abordan. ¿Cómo nos impacta esto en la salud mental? Bueno, los estilos de afrontamiento más pasivos, es decir, aquellos que relegan, aquellos que ignoran, aquellos que evitan, aquellos que evaden, aquellos que no atienden los problemas de cualquier índole, de cualquier tipo, ¿verdad? Que se le conoce como un estilo de afrontamiento pasivo, puede llevar una mayor acumulación de estrés. O sea, hay gente que agarra y les cuento una historia real. este, yo viví en Nueva York muchos años y a mí me llegaba una, un día puse el carro en algún lugar y me dieron una multa que yo estaba muy enojado porque pensaba que era injusta. Entonces, ¿qué pasaba? Que la multa, pues me llegaban estos cada mes y iba acumulando interés. Si la hubiera pagado el primer día, hubieran sido, no sé, como $50, porque si las pagas dentro de ciertos días, pagas solo la mitad. Pero como estaba muy enojado, es toda una historia muy compleja, esto hace muchísimos años, cuando yo viví en Nueva York, pues una de las cosas es que la fui dejando. Entonces, yo no lo abría los sobres como si con eso
yo expresaba mi enojo al gobierno y con eso iba a resolver algo. Pero luego que ocurrió es que cuando llegó un momento que me dijo, importante, está a punto de perder su licencia como año y medio después, pues ya ni les cuento de cuánto era la multa, porque los intereses, los recargos, bla, 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 bueno, enorme. Entonces, a veces hacemos eso. Pensamos que si lo ignoro, pensamos que si no atiendo el problema, pues entonces solito va a desaparecer. Raramente va a suceder eso. Casi nunca va a pasar eso. ¿Ok? Entonces, estas personas, claro, vamos a acumular estrés. Entonces, y esto nos lleva, en este caso particular, a un mayor riesgo de trastornos mentales, porque a veces ese problema se hace una bola de nieve, a veces se complica. Todos, quizás algunos de aquí no, yo creo que la mayoría, ¿verdad? Mi trabajo como terapeuta, pues me ha llevado un poquito a ver todo este tema, pero es una de las cuestiones que va ocurriendo y este estilo de afrontamiento, ¿verdad? Va, obviamente, más estrés y como decíamos, 50% de las enfermedades ligadas a estrés. Mientras que por el otro lado, el afrontamiento activo, ¿verdad? Es decir, cuando agarramos los problemas, agarramos el toro por los cuernos y decimos, a ver, este es este problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? Aunque sea de a poco irlo resolviendo, tomar una acción al respecto, eso disminuye el estrés y por lo tanto tenemos una mejor salud. Ya habíamos hablado del tipo A, lo repito, lo empezamos hablando un poquito sobre eso, lo repito rápidamente para los que llegaron un poquito tarde y reforzar los que desde el principio lo oyeron. Otro modelo de personalidad que habla del tipo A, decíamos, personas ambiciosas, competitivas y por lo mismo propensas a estrés, pues son personas, ¿cómo impacta esto en la salud? Esto genera un estrés crónico que incrementa riesgos de enfermedades cardiovasculares, hipertensión y también importante, problemas con el sistema inmunológico, ¿verdad? Una presión constante por alcanzar metas puede llevar a hábitos poco saludables como la falta de sueño, una dieta adecuada. Hay gente que dice, es que no tengo tiempo para comer o como está preocupado con lograr metas en la vida, pues voy a comer comida rápida o comida congelada o comida, no sé, etcétera, eh, porque cualquier cosa que tenga en la mano no me va a preocupar porque tengo que cumplir con ciertas metas. Claro, esto puede ocurrir ocasionalmente, no estoy diciendo que no estoy diciendo que no tenga en comprensión por situaciones particulares, pero si lo hacemos un hábito, pues este hábito va a tener un costo, ¿verdad? Y decíamos lo opuesto del tipo B, que justamente era exactamente lo opuesto al primero, al tipo A, que son gente más relajada, más tranquilas, más tolerantes a los contratiempos, por lo tanto menos estrés y por lo tanto menos enfermedades cardíacas y también menos trastornos digestivos, que es otro de los efectos que tiene esta personalidad. Muy bien. Eh, Hablemos un poquito entonces ahora sobre los factores psicosomáticos en general. Esto se refiere a estados mentales y emocionales que afectan nuestra salud, ¿verdad? Esto se puede manifestar como síntomas físicos, pero que no tienen una causa médica evidente. Sin embargo, están vinculados. Aquí les pedimos a los que están llegando que apaguen sus micrófonos. Muchas gracias. Estos estados psicosomáticos pueden manifestarse como síntomas físicos que no tienen una causa médica evidente, pero que están vinculados a un estado emocional del individuo, ¿verdad? ¿Cómo nos impacta este estrés emocional prolongado? Bueno, pues junto con la ansiedad, con la depresión, pueden contribuir a muchos problemas físicos, ¿verdad? Dolores crónicos. Hablamos un poquito, a ver, repito, para los que no estuvieron, cuando tú tienes un incremento en el estrés, automáticamente las catecolaminas, la adrenalina, otras hormonas empiezan a producir un mayor bombeo del corazón para que llegue más sangre a las periferias, a los músculos, porque el estrés es un mecanismo de huida o de ataque. Entonces, ¿qué sucede? Que al mismo tiempo los músculos, hay una tensión en los músculos, hay un incremento de glucosa para que los músculos trabajen para correr o para atacar, y entonces esto incrementa los dolores. ¿Por qué? Porque el dolor va a estar, o va a ser originado o a hacerlo peor el hecho que tenses tus músculos, ¿verdad? Y desde luego los trastornos gastrointestinales, porque el sistema digestivo funciona cuando está activo el sistema
parasimpático, es decir, el sistema que nos relaja. Por eso se habla de que comamos con tranquilidad. Entonces, estos factores psicosomáticos, como parte de nuestra personalidad, pues puede generar estrés y afectar nuestra salud, ¿verdad? Entonces, eh, estos rasgos de personalidad pueden influir también en los comportamientos, como la alimentación, como el ejercicio, como el autocuidado. Decimos, no, tengo mucho que hacer en la vida, no tengo tiempo de hacer ejercicio, no tengo tiempo de cocinar, no tengo tiempo de ir a pensar o ir con un nutriólogo, o no tengo tiempo de masticar mis alimentos, o etcétera. O no tengo tiempo, decíamos, no tengo tiempo de dormir también, ¿verdad? Entonces, todo esto, estos rasgos de personalidad van afectando nuestra salud. Sin embargo, también se ha visto que rasgos de personalidad positivos como la responsabilidad o la amabilidad nos puede llevar a adoptar hábitos de vida saludables que promueven el bienestar físico y emocional, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la responsabilidad, pues también digo, me tengo que responsabilizar de mi salud. O sea, soy responsable de mi peso, soy responsable de mi presión arterial, soy responsable de lo que como, soy responsable de lo de cómo duermo. O sea, una primera forma de responsabilidad es la autorresponsabilidad, responsabilizarme por mí mismo. De la misma manera, ¿por qué la amabilidad? Porque sabemos que a medida que soy amable, voy a generar entornos, relaciones amables a mi alrededor, lo que normalmente va a llevar a que haya menos conflictos con las personas y lo que va a llevar a que haya menos estrés. Por el contraste, la persona negativa, como la impulsividad, sabemos que la impulsividad, por ejemplo, puede ser más accidentes simplemente por la impulsividad, la falta de autocontrol, la falta de manejo de mis emociones. Empiezo a decir cosas que luego me arrepiento, ¿verdad? Puede llevar a comportamientos perjudiciales para la salud. O impulsividad, falta de control, como de más, o me comprometo de más, o bebo de más, en fin, todo eso son cómo nuestra salud está relacionada con la personalidad. Muy bien. Eh, Volvemos otra vez un poquito a la parte del tipo A, ¿verdad? Descripción general, alta competitividad, impaciencia, agresividad, orientación hacia los logros, perfeccionismo, necesidad de control, gran ambición. eh, ¿Y cuáles son rasgos clave? Impaciencia, irritabilidad, necesidad de logro, exceso de trabajo, actitud de todo o nada hacia metas y responsabilidades. Entonces, toda esa personalidad, decíamos, dispara el estrés. Este impacto en el sistema cardiovascular eleva el cortisol, la adrenalina, lo que decíamos hace rato, por tanto incrementa la hipertensión arterial. Esto hace que el corazón tenga que trabajar más, hace que los riñones tengan que también trabajar con mayor presión. Pero aquí también hay un detalle importante, el estrés causa un estado acídico en el cuerpo y esto causa inflamación. Y sabemos, y lo hemos platicado, no solamente enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos, pero casi todas, si no todas las enfermedades crónico-degenerativas empiezan con estados de inflamación y el estrés es una de las causas principales. Aquí están los nombres de los doctores que decíamos que empezaron a identificar estas personalidades, el doctor Friedman y Rosenman. Aquí dice los años 60, aunque fue desde 1959, se dieron cuenta que había ciertos rasgos de sus pacientes y dijeron, el tipo A son este tipo de pacientes, el tipo B son exactamente lo opuesto, y desde entonces se han hecho muchos estudios y ha probado que eso es correcto. Muy bien. Veamos ahora modelos de personalidad y su impacto en la salud, ¿verdad? Como decíamos, hay muchos, ya dijimos el neuroticismo, cómo afecta, decíamos aquí lo vamos a resumir un poquito ya hacia la parte final, ¿verdad? Pero estos 5 rasgos de personalidad definidos con una alta predisposición a emociones negativas como la ansiedad, la tristeza y el estrés, una gran sensibilidad al estrés por el alto neuroticismo, hay una mayor sensibilidad al estrés y dificultad para manejarlo efectivamente. Me salto un poquito el tema de la parte cardiovascular, pero entro más al sistema inmunológico, ¿verdad? El neuroticismo, la depresión, esta parte de pensar negativamente afecta a nuestro sistema inmune, disminuye la cantidad de leucocitos, de glóbulos blancos y por tanto nuestra capacidad de defendernos ante la presencia de patógenos de infecciones y desarrollamos más enfermedades infecciosas, pero también desarrollamos
trastornos autoinmunitarios, es decir, todas estas enfermedades donde el sistema inmune empieza a atacar al propio cuerpo humano y es la causa también de muchos problemas. Y todo esto empieza con emociones negativas, ¿verdad? Que ya pusimos aquí. El no expresar emociones, el estrés en lo general, la ansiedad, la tristeza, la depresión, todas estas emociones negativas tienen este impacto. Por el otro lado, también en este mismo modelo, la extroversión. Hablemos de la extroversión, que se caracteriza por sociabilidad, por mayor energía, por la búsqueda de estímulos, por la búsqueda de la compañía de otros. Es decir, estas personas que desde este ángulo se consideran extrovertidas, también optimistas, asertivas y disfrutan de la interacción social. ¿Cómo les impacta en la salud? Bueno, el impacto de ellos está asociado a que tienen gentes que tienen una red social amplia y tienen apoyo social. Esto tiene un efecto positivo en su bienestar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen mejores niveles de felicidad. Hay una relación directa, mejores relaciones, mayores niveles de felicidad y por lo mismo también mayores niveles, menores riesgos de problemas de salud mental debido a la capacidad de tener mejores conexiones y la capacidad para dar y recibir apoyo emocional. Muy importante también. Luego tenemos otra aspecto que es la apertura a la experiencia. Esto es dentro de un modelo de personalidad que se llama los cinco grandes o los Big Five, ¿verdad? ¿Qué es esta? La apertura a una experiencia que refleja una disposición a probar nuevas experiencias, a ser creativos, ser curiosos, personas con una alta apertura que están abiertas a nuevas ideas y enfoques. ¿Cómo impacta esta la salud? Pues son gentes que se adaptan mejor, son gentes que ante los crisis, los cambios, las cosas que no funcionaron, van a responder mejor, van a adaptarse, por lo tanto, mejor al estrés. Va a haber menos estrés, ¿verdad? Van a tener una mayor flexibilidad cognitiva, son gente que están más abiertos a ideas, a conocimientos, a experiencias y a aceptar las cosas como son y como no son. Y por lo tanto también emocionalmente a vivir una vida que va a estar menos exagerada emocionalmente, menos difícil emocionalmente, menos emociones negativas. Entonces, por tanto, son más propensos a tener prácticas de salud más integrativas, ¿verdad? Como la meditación, las terapias alternativas y en general mejorar su bienestar general, ¿no? Muy bien. Otra característica, ya la dijimos hace rato, pero la profundizamos un poco. El tema de la amabilidad, ¿verdad? Que se caracteriza por la empatía y la cooperación y la tendencia a cuidar a los demás. Estas personas amables suelen ser personas comprensivas, generosas y tener relaciones interpersonales positivas. ¿Cómo esto impacta la salud? Bueno, la amabilidad está asociada con una mayor satisfacción. Las personas amables están más contentas con su vida, están más contentas consigo mismas y en general sus relaciones interpersonales funcionan mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las cosas en general, digo, acuérdense de la ley de oro o el principio dorado de muchas religiones, que es trata a otros como ser tratado, porque la mayoría de la gente, a lo mejor no 10 de cada 10, pero 8 de cada 10, 9 de cada 10, somos recíprocos. Inclusive algunos damos más de lo que recibimos, ¿verdad? Pero si tú das amabilidad, tú vas a tener amabilidad, vas a tener mejores relaciones y esto va a hacer que haya menos estrés, menos conflicto en tu vida, menos estrés y por tanto tendrás mejor salud mental y mejor salud física. Por último, hablamos de la responsabilidad. ¿Qué se refiere a la responsabilidad? Se refiere a la organización, a la confiabilidad, a la autodisciplina, a la responsabilidad que tenemos de nosotros mismos, de nuestra salud, y por ser y ser planificadores, detallistas, etcétera. Esto, ¿cómo impacta la salud de este tipo de personalidad? Bueno, son gentes que pueden adoptar hábitos más saludables porque se hacen responsables de su vida, se hacen responsables de su salud, se hacen responsables a veces de sus finanzas. A veces la salud, no cuidar la salud sale más caro que cuidarla, ¿verdad? Entonces son gentes que más fácilmente adoptan hábitos saludables
y también son gentes que tienen una mayor capacidad para manejar su estrés, también porque viven una vida más organizada y más disciplinada. Y esto les construye, perdón, les colabora tanto a reducir el estrés. Tú vives más ordenado, más disciplinado, va a haber menos estrés, y sin lugar a duda. Y por el otro lado, pues vas a también a ordenar y organizar también tu salud, porque requiere cierta planación, cierto orden, el planear tus alimentos, el planear tu ejercicio, el planear tu descanso, el planear tu trabajo. Y por lo tanto, vas a prevenir enfermedades, ¿verdad? Así como había las personalidades tipo A y tipo B, a lo largo de las últimas décadas, siempre en relación a la salud, siempre en relación a la salud, hubo otros médicos que dijeron, oye, ¿y habrá otras personalidades? Y efectivamente, habría médicos que descubrieron, desde el punto de vista de salud, porque esta línea de personal A, B, C, D, ¿verdad? A, B, C, D, es una línea de personalidad que ha venido estudiando la relación entre personalidad y salud. Empezó con estos médicos cardiólogos en 1959 y los 60, pero recientemente, en otras décadas, se han hecho otros estudios. Y uno de ellos es, alguien descubrió una personalidad que le llaman la personalidad tipo C. Así, y de la misma manera que los cardiólogos en aquella que dijeron, oye, como que los que vienen a consulta y están más enfermos del corazón tienen ciertas características y vamos a compararlos con los que no son así, a ver si efectivamente esto es verdad y lo probaron. Pues de la misma manera, en las últimas décadas se ha incrementado las enfermedades autoinmunes. Acuérdense que el HIV y otras enfermedades que hemos tenido mucho más, el SIDA, ¿verdad? Perdón, lo dije en las siglas en inglés. Estas enfermedades autoinmunes se han incrementado en las últimas décadas, ha habido más. Yo tengo mi propia teoría que también tiene que ver con temas de límites y temas de identidad, porque también la identidad se ha venido retando muchísimo en las últimas décadas. Pero bueno, alguien dijo, oye, ¿y habrá una relación entre enfermedades autoinmunes y personalidad? Y bueno, y sí, ya también se descubrió y este es el tipo C. ¿Cómo es el tipo C? ¿Cómo son sus características? Bueno, son gente que se reprime emocionalmente, son gente que son conformistas con la sociedad, pueden ser altamente cooperativas, o sea, sumisas, digámoslo así, y son gente también que priorizan las necesidades de los demás, o sea, primero los demás y luego yo, ¿verdad? Sacrifican su propio bienestar, ¿verdad? Eh, en algún otro modelo estructural sería como masoquista, le llama en el modelo estructural reikiano, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son rasgos claves? Suprimen emociones negativas, evitan conflictos, son complacientes con las demandas externas, y aunque meticulosas, pueden sentirse despersonalizados. Claro, si yo dejo de existir, pongo al otro antes que yo, pues voy perdiendo mi sentido de identidad. Em, Permítanme un segundo porque parece que hay aquí alguien. No. Entonces, suprimen emociones negativas, evitan conflictos y son complacientes con las demandas externas. Y decíamos que aunque meticulosos, se despersonalizan, tienen una falta de autenticidad en sus relaciones, difícilmente expresan lo que verdaderamente sienten, lo que verdaderamente quieren. Y bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo afecta? Bueno, pues esto se ha visto que esta represión emocional, y fíjense bien lo que decíamos aquí de despersonalización. Yo trabajé en Nueva York en la época que el SIDA se dio y trabajé mucho con este aspecto mente-cuerpo. Yo trabajaba en combinación con varios médicos allá en los Estados Unidos, algunos médicos muy reconocidos, uno de ellos el doctor Rudolph Valentine, en el mundo de la medicina holística, y él sabía de mi trabajo que yo hacía de explorar el aspecto psicológico de los síntomas, los síndromes, las enfermedades como expresiones de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Me mandaba pacientes y tuve muchos pacientes con SIDA. Y justamente vi esto que está aquí. Y justamente fue el periodo en el que se descubrió más o menos esta personalidad tipo C en los 80s. Era justamente, y fíjense qué interesante porque psicológicamente, bueno, ¿a quién afectó más el SIDA? Pues a la comunidad gay, que había una enorme represión, había una enorme vergüenza por ser gay y no había un sentido de identidad. ¿Y qué les dio la salida? El orgullo, hablar del orgullo gay, ¿verdad? Entonces, es interesante esto para que lo tomen en cuenta como personalidad.
de despersonalización, de alguna manera esta represión de mi identidad, de mi yo, porque finalmente el sistema inmune es como un yo, pongo mi límite, ¿verdad? Este es mi límite. Y cuando dejo de ser yo, pues mi sistema inmune deja que me invadan y que los virus entren y me ataquen de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos afecta? Pues esta represión emocional puede deteriorar la función inmunológica, ¿verdad? Al generar este estrés psicológico crónico. Estas enfermedades autoinmunes se han asociado a represión emocional con un mayor riesgo de enfermedades autoinmunes como Ujú. lupus, artritis reumatoide, debido a la desregulación del Mm. sistema inmunológico. Muy bien, muy bien. Continuamos. Muy bien, hablemos ahora un poquito en lo particular del cáncer, ¿verdad? Que seguramente muchos de nosotros hemos tenido experiencias sobre eso. Yo he contado aquí ya un par de casos sobre el tema. Pero hablemos justamente otra vez, regresemos un poquito al neuroticismo, ¿verdad? Esta alta predisposición a experimentar emociones negativas, como ansiedad, como la tristeza y desde luego el estrés, ¿verdad? Eh, este estrés crónico asociado con el neuroticismo puede comprometer el sistema inmune y aumentar la inflamación, lo que decíamos hace rato. Favorece el desarrollo y progresión de cánceres, ¿verdad? El impacto en el sistema inmunológico, pues este estrés prolongado afecta la función inmunológica. Estudios, esto se ha comprobado, todo esto lo que estoy diciendo está respaldado con estudios científicos, académicos, etcétera, sugieren que el neuroticismo puede estar relacionado con un mayor riesgo de cáncer, especialmente cánceres influenciados por factores inmunológicos o inflamatorios. Vean esta tablita, ¿verdad? De la personalidad tipo C, el afrontamiento pasivo y la apatía, etc. Estas son, de alguna manera, un resumen de las características o cualidades que se han visto ligadas con el cáncer. Oh, por cierto, esto no quiere decir que no todo lo demás asociado con cáncer que podamos saber, sobre todo todas las toxinas que existen, todo el tema de radicales libres, todas estas sustancias químicas puedan tener un factor importante en el desarrollo de cáncer. No, para nada lo niega, pero se vuelve un cofactor, otro elemento más. Entonces, fíjense lo que influencia el cáncer. Apatía. Muchísima gente, desde Wilhelm Reich y Alexander Lowen. Lowen escribió un libro sobre cáncer, perdón, no, Reich escribió un libro sobre cáncer, perdón, Wilhelm Reich, desde entonces con el enfoque psicológico. Alexander Lowen, que fue uno de mis mentores y profesores y maestros y terapeutas, él escribió un libro sobre las enfermedades cardiovasculares, también desde el punto de vista psicológico, pero me acuerdo, esto no lo escribió él, no sé si en alguna parte escrito, pero él decía en pláticas, en clases, que él había visto a lo largo de 50 años de terapeuta, que él había visto que el cáncer lo sea mucho con la parte de apatía y desinterés, justo esto. Entonces está como, él decía, enfermedades cardiovasculares tiene que ver con, no me rindo, no me rindo. Y enfermedades de cáncer es como, me rindo, ya perdí, ¿verdad? Era un poco la actitud que él veía. En fin, entonces, esta apatía y desinterés, esta falta de motivación, entusiasmo hacia la vida, por la vida, esta actitud desengañada, pasiva, ¿verdad? Está relacionado con el cáncer, ¿verdad? Eh, pues, ¿por qué? Una de las explicaciones podría ser que hay una menor vigilancia de la salud. Pues ya no me intereso, ya no me interesa mi vida, no me interesa la vida, pues entonces no cuido mi salud, no me hago chequeos, y también pues no cuido mi estilo de vida, pues ¿para qué si no me importa mi salud? Entonces esto puede llevar al cáncer. El otro es el estilo de afrontamiento pasivo. ¿Qué significa esto? Ya lo dijimos, pero lo vamos a decir, esta falta de enfrentar los problemas que se asocia un poco esta apatía y desinterés, esta relación, es cómo se relaciona, bueno, pues porque a lo mejor, pues no atiendo los primeros síntomas o los primeros riesgos, esto me lleva a perdón, a comportamientos no saludables y esto puede contribuir al desarrollo de cáncer. Y por último, la personalidad tipo C, fíjense bien, esta conformidad, esta represión emocional, este comportamiento corporativo, pero también esta despersonalización y esta
baja de mi sistema inmune por lo mismo. También está asociada con el cáncer o como un factor de mayor riesgo debido a la represión emocional y la falta de expresión de las emociones. Muy bien. Muy bien. Esta la voy a dejar hacia el final, un poquito esto, en las partes, pero fíjense bien de lo que les voy a hablar. Voy a hablar de unos estudios notables, unas cosas interesantísimas, ¿verdad? Bueno, hay una cosa que se llama el síndrome de conversión, ¿verdad? El síndrome de conversión se refiere a condiciones en que se experimentan sistemas neurológicos como parálisis o ceguera. A veces hay una fisiología concreta. Yo tenía, desde que yo iba a la secundaria, me acuerdo que tenía un amigo que él se estresaba mucho porque él estaba joven, obviamente, porque su mamá perdía la visión casi por completo cuando se enojaba y le duraba 1, 2 o 3 días para que le regresara la visión. Fíjense bien. Entonces, a veces decimos que la ira te ciega, ¿no? Y en la medicina tradicional china, el hígado que se asocia con el ojo también está relacionado con la vista, con la visión, ¿verdad? Entonces, este tipo de conflictos emocionales se han dado, se han documentado, inclusive parálisis, ceguera, y que desaparecen al tratar el conflicto emocional con terapia. Qué interesante esto, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se relacionan esto? Bueno, estos conflictos emocionales no resueltos o el estrés extremo pueden convertirse en síntomas físicos, actuando como una forma de expresar el malestar emocional cuando no se pueden expresar de otra manera. Muy bien. Fíjense, les voy a contar esta historia porque esta es también muy interesante. Está muy ligada al tema de la actuación. Es un tema interesantísimo, pero este es un ejemplo muy concreto. Hay otros más. Bruce Willis, ¿verdad? Que muchos de ustedes lo conocerán, un actor. Él experimentaba tartamudeos desde su infancia, pero sus síntomas desaparecieron al comenzar su carrera actoral. Es decir, cuando él de pronto hacía un personaje, durante el tiempo que hacía el personaje, se le quitaba el tartamudeo, ¿verdad? Aparentemente lo que yo no soy experto, pero leí un poquito sobre este caso alguna vez y decía que esto fue lo que lo motivó a seguir actuando. Él no intentaba ser actor, entró por una cosa medio accidental, lo invitaron a hacer una obra por alguna cuestión, ahí y él aceptó como algo muy de colegio, de universidad, algo así, y cuando vio esto, dijo, a ver, y empezó a hacerlo y eventualmente se le quitó esto, ¿verdad? Entonces, y seguramente ustedes sabrán historias de actores que hay cambios muy importantes, ¿verdad? En sus en su emocionalidad, en su personalidad y hasta físicamente, cambios físicos reales que ocurren cuando adoptan personajes, cuando se identifican profundamente con un personaje. Este es un ejemplo más de cómo la personalidad puede estar afectando nuestra salud o la enfermedad. Y fíjense bien, ahí les cuento otro caso muy interesante. Hay un trastorno que se llama de identidad disociativo, donde los síntomas pueden variar, ¿verdad? De persona a persona, entre diferentes identidades o personalidades. O sea, puede haber gente que puede tener claramente marcado. Yo digo, de hecho, estoy desarrollando unos libros sobre este tema que serán publicados, no tardarán mucho, sobre este tema de subpersonalidades, que todos tenemos subpersonalidades y nos vemos a veces en un momento somos distintos como padres con nuestros hijos, o somos distintos en el trabajo, o somos distintos cuando estoy con mi mamá, o un poco cambio cuando estoy con mi papá o con algún hermano, en fin, vamos variando estas partes de cómo somos, ¿verdad? Pero hay casos donde esto es mucho más marcado, estos cambios, estas identidades. Bueno, hay casos donde estas identidades han cambiado a tal grado su identidad, sus características. Cambia la voz, por ejemplo, de algunos de ellos, ¿verdad? Cambia los gestos, la gesticulación. Bueno, ha llegado el caso. Están documentado esto que les estoy diciendo. De hecho, está en un libro, eh, se llama The Future of the Body. Creo que, no sé si está traducido al español, El futuro del cuerpo, de Michael Murphy, el fundador de Esalen. Y una de las cosas que dice ahí justamente es que gentes que de pronto una de las personalidades tenía diabetes, pero además lo más interesante es que cuando esa personalidad dominante ya no era dominante, la diabetes desaparecía. Fascinante, ¿no? O sea, nuestra personalidad, podríamos
yo de hecho, eso es lo que sostengo de alguna manera en el libro que estoy escribiendo, o los libros, la serie de libros que estamos escribiendo sobre el tema, que podríamos mirar a la enfermedad también como una personalidad. Con todo esto es una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de actuar y que nos da como uno de los posibles resultados una enfermedad específica ante una personalidad específica. ¿De acuerdo? Quizás la investigación, ya como lo estamos presentando aquí, ya hay evidencias en esa dirección, pero quizás esto todavía se profundice en los siguientes años. Bueno, regreso ahora sí a la parte más práctica de las técnicas de manejo, darles un poquito de aspectos prácticos y luego pasamos a preguntas-respuestas, ¿verdad? Esto obviamente es en lo general. Entonces, ¿qué intervenciones psicológicas? Bueno, métodos para reducir impacto, estrés en la salud física y mental, incluyendo relajación, meditación, respiración profunda, tales como mindfulness, yoga, relajación muscular progresiva, para reducir tensión y mejorar el bienestar. Muy importante. O sea, antes esto se veía, se hablaba, la ciencia ha abundado sobre esto, como la meditación, el mindfulness, el yoga. O sea, las cantidades de investigación, yo no diría que son cientos, yo diría que son miles de investigaciones sobre esto y todo esto es prácticamente gratis o a un costo mínimo, ¿verdad? Entonces, tómenlo en cuenta para aquellos, esto debe ser como parte del día a día porque vivimos en un mundo muy cambiante y estamos sujetos a que podamos dispararse el estrés, a unos más, unos menos, pero importantísimo la práctica. Si no en tu vida cotidiana ya tienes una disciplina como las que aquí mencionamos, intégrala, por favor. Terapia cognitivo-conductual también. Es una terapia que identifica y modifica patrones de pensamiento y comportamiento negativos. Ayuda a manejar el estrés y emociones. También es una terapia también inspirada mucho en todo este tipo de metodologías y técnicas que se desarrollaron relativamente modernas, por relativamente corta intervención y que ayudan a cambiar conductas, ¿verdad? Bien, muy importante. Otro son los programas de apoyo emocional también, ¿verdad? Es decir, aquellos programas que ofrecen apoyo psicológico emocional a través de grupos, terapia individual, asesoramiento de muchos tipos. Nosotros tenemos un programas de muy bajo costo aquí en la Ciudad de México, porque está en la Ciudad de México. Si a alguien le interesa, mándenos información. Tenemos todo un programa que incluye terapia gestal, ejercicios de sensibilidad, terapia gestal y constelaciones y se hacen 2 veces por mes en sábados por la mañana. Si te interesa, mándame un mensaje y ya te doy más información. Pero estos son espacios para compartir experiencias, recibir orientación y desarrollar estrategias de afrontamiento. Decíamos que cuando no afrontamos, que cuando no de alguna manera tomamos el problema o los problemas o el conflicto o los conflictos, esto se acumula, genera más estrés y genera enfermedades. En enero vamos a empezar un programa también de arteterapia, también 2 sábados por mes, en los sábados que no tenemos el otro programa de terapia de grupo, y también estamos cobrando 100 pesos por participar en esos grupos, para el que le interese aquí en la Ciudad de México. Entonces, el otro es la autoobservación, es algo que podemos hacer, empezar a observar de qué manera mis pensamientos, emociones y comportamientos afectan mi salud. Si yo tengo una gripe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó unos días antes? ¿Qué estaba lidiando? Si tengo cualquier enfermedad, un dolor abdominal en el área del hígado y se me inflamó la vesícula, ¿qué estoy lidiando? ¿Qué está ocurriendo en mi vida? Esta correlación entre empezar a observar, porque a veces lo ignoramos, pensamos que simplemente sucedió, simplemente el estómago se irritó, simplemente tuve esta infección por X o Y, pero no lo conectamos. Entonces hay que empezar a crear con nosotros mismos, esa relación emocional, mental, espiritual con nosotros mismos. Y desde luego, ¿verdad? A lo mejor esto ya para algunos perdón, aquí sí. Muy bien. Esto igual a lo mejor es ya redundante, a lo mejor no, a lo mejor no lo han dicho muchas veces y a lo mejor poco a poco todos los días vamos mejorando, ¿no? Pero la importancia de mantener un bienestar físico y mental que tiene que ver con una dieta equilibrada, ejercicio regular, suficiente sueño, prácticas de autocuidado, ¿verdad? Una dieta saludable, consumir alimentos nutritivos variados, ricos en vitaminas y minerales, sobre todo una dieta basada en plantas para apoyar la salud general del sistema inmunológico y también para
apoyar la creación de radicales libres, perdón, de antioxidantes para contener sus radicales libres, también muy importante. Ejercicio regular, actividades físicas que ayuden a reducir el estrés, a mantener un peso saludable, sueño adecuado, cantidad suficiente, que de acuerdo a cada quien puede ser distinto, porque en el sueño es el momento donde el sistema inmune se recupera y el cuerpo se regenera, ¿verdad? Desde luego, actividades de autocuidado, meditación, lectura, la recreación, fomentar este equilibrio emocional y mental. Todo esto que nos ayuda a un bienestar general, calidad de vida, reducción de estrés, prevención de enfermedades, una vida equilibrada, aprender a ser más resilientes cada vez más ante un mundo cada vez más retador, más difícil, de mayores cambios, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, pasamos a las preguntas y respuestas. Son las 6:59, pero demos unos 10 minutitos. Si les parece bien, lo pueden poner en el chat o si quieren abrir su micrófono, adelante. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Este, adelante. muy interesante su charla. ¿Qué opina usted de el odio o el miedo en las personas que todo el tiempo tienen odio o las personas que todo el tiempo están en miedo y la enfermedad? Claro. Gracias. Sí, bueno, lo que decíamos en lo general, pues son pensamientos negativos. Em, Hablemos de alguno en particular. O sea, primero, el odio es algo que nos mantiene en conexión. Es algo que normalmente tenemos un pensamiento negativo, que nos mantiene en relación con algo, y es una forma de conectarnos con algo. Eh, Muchos conocemos casos de gentes que han estado por ejemplo, en relaciones de pareja, y a lo mejor tienen 20 o 30 años de divorciado, de separados, y hay odio. Es una forma de no soltar, una forma de no vivir duelos. Muy importante eso. Entonces, al no vivir duelos, pues vamos cargando con la emoción. Por alguien dice que cuando, no es exactamente la palabra odio, pero está ligada, dice que odiar a alguien es como, o lo lleva a un nivel más. La venganza es como si yo me temo el veneno, el otro se muere, ¿verdad? Entonces, es una forma de uno intoxicarse a sí mismo, ¿verdad? Porque se genera una serie de químicos que me van intoxicando. El miedo es algo parecido también. El miedo es un estrés, una forma de estrés. Acuérdense que en el caso particular del mecanismo de estrés, que es un mecanismo, una fisiología de millones de años de evolución, es en dos sentidos, es para atacar o para huir, cuando tienes una amenaza real para tu vida. La gran mayoría, hace poco supe de una chica que su novio la amenazó de muerte y hizo muchas cosas que iban en esa dirección, tuvo que cambiarse, ella, y después de esto vino, literalmente estamos hablando, está apenas saliendo de eso, de una serie de inflamaciones terribles a su hígado, su vesícula, al punto casi de cirugía. Afortunadamente no tuvo que llegar al punto de cirugía, pero ese miedo era real, ese sí miedo era una amenaza, porque había una amenaza real, pero además de nosotros, lo que están amenazando es nuestro estatus. Le decía yo contaba una historia de un cliente hace muchos años que te estaba pasando unos problemas económicos, un hombre muy exitoso, en aquella época tenía una casa en uno de los barrios más lujosos de México, y decía, Carlos, fíjate que he pensado en el suicidio, no que me voy a suicidar, pero te lo quiero compartir. Y uno de los comentarios que le decía, oye, pues fíjate que una de las posibles soluciones prácticas en lo que vamos trabajando con muchos cosas que puedes considerar es rentar tu casa, e irte a vivir a un departamento más pequeño. Y me dice de manera enfática, yo nunca haría eso. Es decir, de pronto parecía que el suicidio era más amable que el que ante los ojos del demás él lo vieran como alguien que fracasó o que vivía en otro código postal, ¿verdad? Entonces, eh, pero ese miedo es estrés. Entonces, pues nos va enfermando también, ¿verdad? Como igual que el mecanismo de estrés que decíamos. Y ya dimos hace un mes más o menos una conferencia sobre el estrés y la salud, el estrés y las enfermedades. El que no lo ha visto, pues me lo puede mandar a pedir por privado o si no, lo pongo otra vez en el grupo para los que más recientemente entraron al grupo, ¿vale? Muy bien. Espero haya correspondido a tu pregunta, ¿verdad?
por ahí. Aide está levantando la mano y mientras Aide ve el micrófono, déjame ver si aquí, qué comentarios hay aquí. Dice aquí, dice, soy de Ecuador, soy Edith Patricia Moncayo Ramírez, charla excelente, gracias, doctor. Gracias por participar, Edith. Buenas tardes. Es otra Edith, curiosamente. Doy gracias por sus explicaciones claras y útiles. ¿Cuál es la emoción que se relaciona con la colitis nerviosa? Eh, ahorita comento sobre eso, dame un segundito. La otra pregunta, gracias, doctor, por su plática de sumo interés, muy útil para el estrés, con que se vienen estos tiempos. Gracias. Ese nada más es de iPhone, no tenemos nombre. Mireya, ¿nos podría recomendar un método para reconocer qué emoción desata nuestro malestar o enfermedad? Muy bien, hablamos ahorita un poco, un comentario. A ver, primero, eh, dame un segundito ahí, déjame responder una para que no se me acumulen aquí, ¿verdad? La colitis nerviosa. Hablemos un poquito. Fíjense que la colitis nerviosa es una de las enfermedades más viejas reconocidas en medicina psicosomática. Yo recuerdo cuando empecé mis estudios de medicina hace 30 años o más, no más, casi 40 años. Y empezaba mi interés en la medicina psicosomática, en la relación mente-cuerpo. Habían muy poquitos libros sobre el tema. A mí me encantan los libros y yo busqué, conocía en aquella época, pues prácticamente todas las librerías de la Ciudad de México, me encantaba, era lo que hacía mucho de mis sábados, ir a las librerías y porque no había como hoy Amazon, ¿verdad? No había internet, entonces, y en aquella época había solamente 2 o 3 libros sobre el tema, y había uno, me acuerdo, Editorial Trillas, no sé si todavía existe ese libro, probablemente no, ya hay mucho avanzado, pero hablaban de cosas tan sencillas y una de ellas era, una de las pocas cosas que ahí hablaban de ya evidencia era la colitis nerviosa. Y fíjense lo que ocurre, el mecanismo es interesante. Ante el estrés, una de las cosas que ocurre es que el cuerpo se pone en alerta, ¿cierto? Porque es como de huida o ataque, hay algo extraño. Entonces, cuando comemos o cuando vivimos con estrés, ¿verdad? Una de las cosas que ocurre es que tú tomas un alimento perfectamente sano, puede ser una fresa, una nuez, algo orgánico de la mejor calidad, pero lo comes a prisa, lo comes en un estado emocional y mental de estrés. ¿Y qué sucede? Que, hay una cosa que el cuerpo se confunde. Ahí vienen los problemas, los enfermedades autoinmunes. Y entonces la histamina, que es un neurotransmisor, agarra y dice, hay algo extraño, está entrando. ¿Por qué? Porque está en ese mecanismo psicológico del estrés, de huida o de ataque. Entonces, un alimento perfectamente sano, que se percibiría como algo muy saludable cuando estás comiendo de manera tranquila, en estado de estrés lo puede detectar como algo negativo. Entonces, manda un mensaje al cerebro y dice, aquí está algo que está entrando negativo, manda leucocitos, manda glóbulos blancos para defendernos, pero no es una bacteria, no es un virus, no es un tóxico, es simplemente un alimento saludable, pero entonces lo que sucede es que se inflama el intestino, ¿no? Entonces, la profundo, ¿verdad? Es el estrés. Ahora, hay que ir más allá porque alguien vive en ese estado de estrés. Y ahí entran una serie de factores, como decíamos hace rato, por ejemplo, valores con el tipo de personalidad. Hay gente que vive en estrés porque no quiere perder estatus, quiere poner fotografías de que fue a no sé qué país en el mundo y entonces para ello tiene que gastar mucho dinero y todo entra todo un mundo de la apariencia y si no tiene ese dinero para eso entra en estrés. Hay gentes que entran en estrés porque no tienen muchos likes en sus redes sociales. Entonces, hay que entrar en la parte más profunda. Entonces, ¿y qué sucede con él? Ya para cerrar, ¿qué sucede cuando se inflama el intestino? Siempre que hay inflamación empieza a haber disfuncionalidad. ¿Qué sucede cuando el intestino se inflama? Lo- las, los espacios para que entre el alimento donde solamente antes entraría los químicos adecuados al torrente sanguíneo, se abren y hay lo que se llama permeabilidad intestinal y empiezan a entrar bacterias, virus, porciones de alimento, tóxicos, toxinas, y eso van directamente a la sangre, ¿verdad? Entonces, y por eso, vean ustedes, muchos de los que están aquí me lo pueden decir, o sea,
lo puedes expresar aquí, poner un mensaje aquí, pero muchas veces cuando comes aceleradamente, te vas a inflamar. Y ahí va una regla muy sencilla. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues una regla muy sencilla. Mastica 30, por lo menos 30 veces cada bocado. Planea y vas a ver, hazlo una semana. Y como esto te va a llevar a relajarte, porque además la mandíbula está ligada con ciertos procesos psicológicos también. A veces hablamos de masticar una idea, chewing an idea, en inglés se dice, ¿verdad? Masticar una idea. Está rumiando, a veces decimos, creo que en español también, está rumiando una idea. Entonces estamos masticando una idea, ¿verdad? Ayuda al proceso es como una meditación, ¿verdad? O las técnicas de mindfulness para hablar. Espero haya respondido a tu pregunta. Aide, adelante con tu pregunta o tu comentario. Sí, muchas gracias, buenas noches. Muy interesante porque pues creo que la mayoría estamos enfermos de una colitis y se me hizo interesante también esto sobre la mandíbula, ya que normalmente tengo dolores en la mandíbula. Realmente esto es muy interesante. Pero bueno, mi pregunta es, yo como madre de una persona con cáncer, me es muy difícil acercarme a ella o hay personas con cáncer que es difícil acercarse a sus familiares. Entonces, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a estas personas, a un hijo o a un familiar para decirle que tenemos cáncer o para darle apoyo y decirle cómo puedo ayudarle, ¿no? En este caso a mi hija. ¿En qué usted me puede recomendar, por favor? Sí, mira, te voy a contestar algo en lo general, porque eh, primero hay muchos patrones culturales y familiares de cómo aproximamos la enfermedad. Yo me acuerdo, tuve una pareja de pacientes allá en Estados Unidos que uno de sus grandes conflictos como pareja era el tema de la enfermedad. Porque en el caso de ella, cuando alguien se enfermaba, la familia se unía y todos colaboraban y todos estaban ahí uno para el otro y la acompañaban y era muy importante esa parte. En el caso de la familia de él, era exactamente lo opuesto. Allá el valor era cada quien se quedaba con su enfermedad, no se la compartía a los demás para no preocuparlos, la llevaba con dignidad, la llevaba con entereza, y lo hacía cada quien. Entonces él le decía a ella, a mí no, porque ella le hacía citas con el doctor y decía, a mí déjame, yo me encargo de mi vida, yo me encargo de mi salud. Y para ella era como una forma de expresar su amor. Entonces, primero hay que partir que una de las bases para cualquier relación es el respeto. Y hay que entender cómo los valores que cada quien se asocia y las maneras en que quiere, digamos, gestionar su salud y su enfermedad. Eso es número uno. Número dos, y no sé si sea el caso, pero lo planteo en lo general. Hay personas que el tema del acercamiento es retador. ¿Por qué? Porque hay experiencias de vida que los han llevado a desconfiar de los demás, ¿verdad? Entonces, manejan distancias con los demás. Y tenemos que respetar eso, tenemos que entender cuáles son las distancias físicas, emocionales y mentales de cada quien. Acercarnos hasta donde está su límite. Y en ese espacio dar lo mejor de nosotros, emocional, mental, espiritualmente. Hay una práctica en el budismo que es una práctica cuando alguien está muriendo, pero bien aplica para cuando él está enfermo, de imaginar, ¿verdad? Si no mal recuerdo, es algo así como Tonjen, ahí búsquela y alguien pone aquí el nombre aquí. Pero en esa práctica imaginas que del cielo atraes todas las mejores energías positivas en la inhalación, ¿verdad? Y cuando exhalas, esas energías las compartes en el espacio que estás. Es una metáfora, pero eso sería la idea. O sea, en tu mejor espacio, ahí donde te deje acercarte, hasta ahí nada más. No forzar, porque a nadie le gustaría. Todos tenemos nuestros límites, nuestros espacios de cuándo queremos que nos acerquen, ¿verdad? Y por último, la última práctica que seguramente muchísimos de ustedes la conocen, que me viene a la mente en este momento es la de Honopono, es decir, estas meditaciones de visualizar, imaginar a la persona
Y aunque a lo mejor nosotros no sepamos o no entendamos, pero pedir perdón, ¿verdad? Pedir perdón por inclusive aquello que conscientemente no sabemos, de lo que pudiéramos haber hecho en la vida de esta persona. Puede que no sea nosotros, pero perdón por algo, por alguien, pero el perdón a esa persona. Eh, la siguiente frase es lo siento mucho, ¿verdad? La tercera frase es gracias, gracias por este espacio que me das para expresarte mi, mi perdón. Y por último, te amo. Y eso es muy poderoso, esas cuatro formas, esa meditación profunda, ¿vale? Espero haya respondido en algo, Aide. Gracias. Sí, muchísimas Bueno, gracias. muchísimas preguntas aquí en línea. A ver, eh, justo recomendar un método para reconocer qué emoción desata nuestro malestar o enfermedad. Miren, ¿por qué no hacemos una cosa? De hecho, había un taller que queremos hacer. Hagamos una conferencia sobre el tema, porque es un tema profundo, también por el tiempo. Algo sobre esto, ¿verdad? Cómo de manera simple y sencilla podemos abordar síntomas, enfermedades y tratar de encontrar su significado. Otra dice, bueno, doctor, ¿con qué se podría asociar una persona que se le baja la tensión y pulsaciones? Muchas gracias. Bueno, acuérdense que todo eso que estamos hablando tiene que tener un enfoque integral, ¿verdad? No solamente la parte psicológica. Entonces, también tomen eso en cuenta para que también busquen el tratamiento físico adecuado. Esto es un enfoque integral, no sustituto. Puede que esto sea el factor clave, pero de todas maneras no un sustituto porque si no podemos estar perdiendo tiempo valioso y tomando acciones que pueden ser resueltas con un pequeño cambio físico también, ¿de acuerdo? Entonces, eh, miren, por la extensión del tiempo no voy a responder de manera particular a esto. Les pido por favor a los que están aquí, si me escriben en el WhatsApp del grupo en privado, mándenme esta pregunta, por favor, y ahí se la respondo con gusto, ¿vale? Por cuestiones de tiempo. Miren, ya son las 7:16, se supone que estamos a las 7 de la noche. Quiero darles las gracias por participar. Hoy tuvimos una afluencia de, ¿cuántas personas? Bueno, ahorita tenemos 48. Creo que llegamos arriba de 50 y tantas, no sé exactamente cuántas, pero les agradezco su tiempo, su participación. Em, Sigamos compartiendo el grupo, compártanlo con más gentes que entren al grupo, seguiremos dando estas conferencias, hablaremos de esto y de otros temas de medicinas alternativas y complementarias, estén al pendientes, les mando un gran abrazo, gracias a todos, espero sea de valor y nos mantenemos en comunicación. Abracísimo, fuertísimo, mucho amor, mucha paz, mucha salud para todos. Gracias. Oye, ¿qué tal? Sí, no olviden en verdad escribirme en privado en el grupo de WhatsApp que tenemos. Este, escríbanme por favor para que yo les responda ahí. Mi promesa es que voy a responder a todas sus preguntas. Gracias.